Visión Mundial para la Familia presenta una palabra de unción y revelación de Dios. Desde Córdoba, corazón de la República Argentina, con el apóstol Daniel Márquez. Le invitamos a escuchar este mensaje que determinará el destino de su existencia. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Padre, te damos gracias. Tú eres y nosotros en ti existimos. Y tu naturaleza es impartida en nuestros corazones y en medio de la iglesia. Necesitamos ahora la impartición de la naturaleza apostólica sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre la iglesia. Que el esperma apostólico de Dios haga una inseminación en nuestro corazón para que traiga un fruto, para que se geste, oh Dios, lo que se tiene que gestar en nosotros. Padre, reconocemos, oh Dios, que no entendemos muchísimas cosas sobre lo apostólico, que esto es tan amplio, que esto recién comienza a tener una revelación para nuestros días. Pero aquí estamos, Señor, para aprender de ti, para aprender de los que van más adelantados en algo, oh Dios. Que tengamos un espíritu enseñable, moldeable, corregible. Señor, que tengamos un espíritu que no se ofenda frente a lo que tú quieres enseñar. Prepara nuestra mentalidad para pensar como tú piensas. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que este congreso ha sido una voz, que es la voz de la unción en la tierra. No importa quién lo diga, no importa dónde se diga, pero es la voz de una unción que está descendiendo sobre la tierra para consumar los propósitos de Dios. A Dios le plació que fuera en general de esa. Y estamos aquí para escuchar su voz. Pero esa voz a nosotros nos mete en una confrontación en el terreno espiritual, en una guerra espiritual, donde es difícil ser operativo si no está la revelación de Dios, si no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Diga conmigo: guerra espiritual desde lo apostólico. Cristo en su ministerio reveló el modus operandus del diablo, la manera de operar del diablo. En el Antiguo Testamento no estaba revelado, no se había activado lo espiritual en el corazón de los hombres de Dios. Ellos tenían una total y absoluta ignorancia
de la guerra espiritual y no tenían visión para la guerra. Por eso ellos no alcanzaron a consumar el propósito de Dios. Pero Cristo reveló, abrió el panorama, abrió el mundo espiritual. Y cuando sus discípulos fueron enviados y volvieron, ellos dijeron: wow, Señor, en tu nombre se nos han sujetado los demonios. Y ellos, dice la Biblia, que volvieron con gozo, contentos. Y el Señor les dice: muchachos, paren un poquito. Yo vi caer al diablo como un rayo. Eso ya está solucionado, eso está arreglado. Mientras ustedes vayan en mi nombre, las cosas van a suceder. Pero no pongan liberación sobre salvación. No tiene que haber un desequilibrio en esto. Ustedes estén muy contentos porque sus nombres están anotados en el libro de la vida. Lo que le dice el Señor: yo les estoy abriendo un mundo fantástico, un mundo espiritual, y ustedes tienen que entender este mundo porque ustedes serán los próximos apóstoles de la iglesia. Ustedes cubrirán la iglesia. Ustedes deben tener bien entendido lo que es la guerra espiritual. Y Cristo vino para revelar al diablo que estaba metido entre los hombres. Por eso los del Antiguo Testamento no lo vieron, porque Cristo los reveló. Que siempre estuvieron. Moisés lo tuvo delante suyo. David lo tuvo con Saúl delante de ellos. Nehemías los tuvo delante de ellos. Pero ellos no lo veían y ellos tampoco podían ser operativos ni echarlo fuera, porque no era legal todavía. Tenía que homologarse la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, porque esa es la victoria legal en la guerra espiritual. Levante su mano, diga: la victoria ya está dada, la victoria la logró Él. Hay una legalidad de Dios que te da victoria. Diga: la legalidad de Dios a mí me da victoria. Diga: es legal que yo eche fuera demonios. Es legal que yo que yo pueda orar por los enfermos y ellos se sanen. Es legal que yo sea bendecido. La legalidad de Dios trae la plenitud que yo necesito. Aleluya. Todo ocurre en ese mundo espiritual que tú no ves, pero que es real. Pero cuando tú eres bautizado en el poder del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en nuevas lenguas, entonces comienzas a estar habilitado para ver lo que no se ve, para oír lo que no se oye, para entrar en guerra espiritual y ser eficaz en eso. La Biblia dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Diga conmigo: acechanza. Dígalo otra vez, guarda eso en su espíritu. Acechanza. Acechanza. ¿Qué es una acechanza? En griego la palabra acechanza es epiboule. Un consejo en contra. Consejo, boule, contra. Un consejo en contra con engaño y con astucia para dañar algo. Da la idea de alguien que da un golpe y deja una marca. Da la idea de que eres golpeado y con ese golpe quedan marcas profundas. Es como cuando usted va en un auto y ha llovido y va por un camino de tierra. Las huellas quedan marcadas en ese camino. Eso es una acechanza. Por eso es importante que tú entiendas que debes estar firme contra toda acechanza, porque el diablo viene para golpearte y marcarte. He visto pastores golpeados con sus ministerios y sus familias marcados en sus vidas emocionales, en sus vidas ministeriales, en sus vidas financieras, y muchos nunca pudieron levantarse de eso. Sí que pasamos cosas los ministros de Dios, ¿verdad? Sí que el diablo nos golpea, a veces a través de la gente.
Soy un hijo de pastor y conozco lo que pasan los hijos de los pastores. Y yo puedo entenderlos a ellos. A veces la gente lo golpea. La gente golpea la intimidad de una familia. Esas son las acechanzas del diablo. Y la Biblia dice que debes estar preparado. Tú tienes que llegar primero que él y dar el golpe antes que él. Alguien dijo, el que da el primer golpe tiene la ventaja. Que el diablo no golpee tu vida, tu ministerio, tu familia y la deje marcada. En nuestros encuentros muchas veces nos toca ministrar a los hijos de los pastores y están tan heridos, tan marcados. Le contaba a los varones yo ayer en la mañana algo que dijo el evangelista Alberto Motesi en un velorio. Se había muerto el pastor de la iglesia y la gente venía y daba testimonio de lo que el pastor había sido con ellos. Y yo le doy gracias a Dios por lo que pude vivir con este hombre que fue recogido a la presencia de Dios, porque él estuvo conmigo en los peores momentos. Él presentó mis hijos, él me casó, estuve en terapia intensiva, él me fue a ver. Cuando necesitábamos, él estaba allí y toda la gente pasaba a dar testimonio de eso. Y pasó el hijo y dice, yo no puedo decir lo mismo que ustedes. Cuando yo lo necesité, él no estaba, porque estaba con ustedes. Cuando yo pasé cosas difíciles en mi vida, no lo tuve a él. Él estaba con usted. Y cómo el diablo comienza a golpear a los hijos de los pastores y dejarlos heridos. Y usted ve cómo ellos van creciendo con una rebelión interna por causa del ministerio. Siervo de Dios que estás esta mañana aquí, cuida a tu familia de todo embate del enemigo, de toda acechanza del enemigo, porque esos hijos que Dios te ha dado no son para que estén en la droga. Tú no has traído al mundo para que sean siervos de Satanás. Tú has traído al mundo a tus hijos para que sean siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y se metan en una unción apostólica y puedan tocar gobierno y puedan tocar al mundo y declarar que Jesucristo es el Señor y Rey de todo el mundo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo viene una acechanza? Una acechanza al menos viene por 3 puertas. Por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos y por los deseos de la carne. Juan 1:26 dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y cuando tú ves la tentación que tiene Eva, el diablo está tocando estos 3 puntos. Número 1, el diablo le hace ver el fruto, los deseos de los ojos. Y le dice que el fruto es bueno y se activa el deseo de la carne. Y si tú comes, serás como Dios, y activa en Eva la vanagloria de la vida. Y él quiso hacer lo mismo con Jesús. Él le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él quería activar el deseo de la carne en Jesús, pero no pudo. Luego dice que lo lleva al pináculo del templo y le muestra los reinos para que haya deseo en sus ojos, pero no pudo activar el deseo en Jesús. Y luego le dice, todo esto te daré. Oiga, si usted tiene una oferta tan grande y tú dices, es porque yo valgo. Y comienza la vanagloria a trabajar en ti. Por eso es importante que tú sepas que el diablo siempre va a atacar de esta misma forma en tu vida, en tu ministerio. Pero ¿sabe por qué Jesús pudo tener victoria? Porque 40 días antes Jesús vino a ponerse bajo cobertura. Diga conmigo, cobertura. Él vino caminando desde Galilea hasta el Jordán. 2 semanas de camino. Y si Jesús camina 2 semanas, hermano, es porque algo importante hay en la cobertura que él va a recibir. Cuando Juan lo ve que está viniendo al Jordán para ser bautizado,
Juan tiene una mirada profética. Él ve a un Cristo en plenitud, ve la misión y la obra de Cristo consumada, ve el propósito terminado y concluido. Él lo ve envuelto en llamas, él lo ve envuelto en sangre, y él dice: este es quien quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de la humanidad. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando llega Jesús delante de Juan, Juan le dice: yo no puedo bautizarte a ti, es mejor que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice: deja, porque así conviene, para que se cumpla toda palabra de justicia. Justicia tiene que ver con leyes, justicia tiene que ver con tribunales, justicia tiene que ver con juicio, porque todo juicio se va a cumplir de parte de Dios sobre el mundo y sobre el diablo. ¿Ve? Y no habrá juicio contra ti. Y la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y todo aquel que levante juicio contra ti, dice la palabra del Señor, ese juicio será anulado y será quebrado. Levante su mano al cielo, porque cuando tú estás bajo cobertura apostólica, no hay nadie que pueda juzgarte. Y si alguien quiere juzgarte, ese juicio se desarma, se deshace. La Biblia dice que el espiritual no es juzgado por nadie, pero el espiritual juzga todas las cosas. Aleluya. Deja, porque así conviene que toda palabra de justicia sea cumplida. Porque cuando tú te pones bajo cobertura, le das las armas legales a Dios para que te defienda. Si he visto gente que no tiene cobertura, así como les va en sus vidas y en sus ministerios. Y dice la Biblia que hubo un reconocimiento de Dios sobre su hijo, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Porque cada vez que te pones bajo cobertura, viene un reconocimiento de Dios para ti. Abraza a alguien y dile: ¿quieres un reconocimiento de Dios? Ponte bajo cobertura. Y si quieres complacer el corazón de Dios, ponte bajo cobertura. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque cuando te pones bajo cobertura, entonces hay un reconocimiento y hay una complacencia en el corazón de Dios por causa de la cobertura. Y dice la Biblia que se abrieron los cielos, porque cuando tú te pones bajo cobertura, entonces se abren los cielos para ti. Y cuando los cielos se abren, hay voz de Dios, hay revelación de Dios, hay manifestaciones carismáticas, hay una dimensión espiritual distinta. Trabajas en la cuarta dimensión con un cielo abierto. Son alumbrados tus ojos, los ojos de tu entendimiento, para que estés claro en lo que tienes que hacer. ¿Por qué el Señor tuvo tanto éxito en su ministerio? Porque Él trabajó con cielos abiertos. Diga conmigo: necesito tener los cielos abiertos. Jesús decía algo y se cumplía, porque todo el cielo estaba a su favor. Levante su mano y diga: cuando me pongo bajo cobertura, todo el cielo está bajo mi favor. Cuando tú has aceptado el ministerio, cuando tú has aceptado el apostolado, cuando tú has aceptado hacer la obra de Dios, tienes todo el infierno en contra. Yo entendí eso cuando estaba siendo ungido como pastor aquel día 16 de noviembre de 1988. Y recibo que el infierno me va a atacar fuertemente en mi vida ministerial. Pero de pronto recibo que si todo el cielo está en mi contra, si todo el infierno está en mi contra, todo el cielo está a mi favor. Levante sus manos al cielo y sacuda al que está a su lado. Diga: no te preocupes, porque todo el cielo está en favor tuyo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, aleluya. Cobertura apostólica. Cobertura apostólica te mete en algo fantástico.
¿Qué es la cobertura? ¿Para qué sirve la cobertura? ¿Qué utilidad tiene cuando estás desarrollando tu ministerio en una guerra espiritual tan fuerte? Cobertura. ¿Qué es cobertura? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el diablo ha descendido con gran ira. Mira, si el diablo es malo en sí mismo, imagíneselo con gran ira el diablo. Un bufón, tratando de destruir todo lo que tú quieres levantar. Tratando de destruir tu iglesia, tratando de destruir tu gente, tratando de destruir tus finanzas, tratando de destruir todo lo que está a tu alrededor. ¿Te lo puedes imaginar? Y la Biblia dice que él ha descendido con gran ira. Pero la cobertura te hace una protección espiritual. Un cerco. En un conflicto de reinos tan grande. ¿Recuerda cuando Daniel comienza a orar por su pueblo? En el capítulo 9. Y tardó 21 días en recibir una respuesta. Y cuando llegó el ángel Gabriel, le dijo, tus oraciones fueron oídas en el mismo momento. Y yo salí con la respuesta para venir a ti, pero se me opuso el príncipe de Persia, así que tuve que pedir una ayuda celestial y vino el arcángel Miguel, lo pudimos vencer y estoy aquí trayéndote una respuesta. Oiga, si usted viera lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, quedaría infartado. Es tan fuerte, es tan grande. Dios por ahí nos da ciertos vislumbres de la guerra espiritual, pero todavía no estamos preparados para ver todo lo que se está moviendo en el ambiente espiritual, en un pueblo, en una ciudad, en una nación. Por eso tú necesitas una cobertura. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque hay un apóstol de 80 años que está orando por mí todos los días. Cuando él me llama, me dice, hijo, estoy orando por ti. Cuando mi papá llama a casa, siempre se despide diciéndome, hijo, estoy orando por ti. Él está haciendo una cobertura sobre mí. Y cuando uno tiene una cobertura, tiene que estar sujeto a una cobertura. Tiene que recibir los consejos de una cobertura. Hace un par de meses atrás, papá me llama por teléfono y me dice, Daniel, quiero que todos mis hijos vengan acá, yo quiero hablar con ellos. Tu mamá y yo queremos hablar. Y yo dije, que estará por morir mi papá. Mi papá está enfermo, pero está muy lúcido. Y nos sentó a todos. Yo viajé de Córdoba, mi hermana estaba en Etiopía, vino de Etiopía. Mi papá quería hablar con nosotros. Lucas se vino de Viña del Mar para estar allí en Santiago. Éramos 11 alrededor de papá y mamá. Y me dice, yo no quiero que estén sus esposas ni sus hijos. Yo quiero que hablemos, papá, mamá, con nuestros hijos. Oiga, yo soy abuelo. Tengo 52 años. Mi hermano mayor tiene como 59. Pero nos estaba llamando la cobertura. Y sabe, nos retó. Champú, un lavado de cabeza. Luego nos profetizó y nos bendijo. Y esto, enséñenselo a sus hijos. Entonces, cuando tú tienes una cobertura, ¿dónde estés, hermano? Nosotros tenemos iglesia ahí en España y cuando nuestro hijo espiritual, el pastor Fernando Quesada, nos llama de España o nosotros hablamos con él, él nos cuenta las cosas que no puede resolver. Él dice, pastor, ¿qué hago? Estoy en esta situación. Y él está recibiendo un consejo de su cobertura. Y yo le doy gracias a Dios porque mi líder inmediato también es un apóstol que anda por las naciones. Y cuando el apóstol Lucas me sienta y yo le escucho, le digo, Lucas, estoy entregado. Aquí estoy.
lo que Dios te quiera decir para mí, estoy abierto. Por ahí hay algunas reprimiendas y por ahí hay algunas bendiciones de Dios a través de una cobertura apostólica. Diga cobertura apostólica. Porque cuando tú no tienes cobertura, te quedas sin techo. El diablo tiene facilidad de tocarte, golpearte y dejarte marcado, a veces con maldición. Aleluya. Mira lo que le dice el Señor a Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Yo te cubro. Mi oración te cubre. ¿Y cuántos pastores sin cobertura apostólica están siendo zarandeados y están cayendo lastimosamente? Y pastores, yo tengo pastores, amigos, se han criado conmigo, no en el ministerio, se han criado desde niños, porque se surgió una camada de pastores tan grande en algún momento. Y eran mis amigos, yo jugaba las bolitas con ellos, jugaba la pelota. Y hoy los veo sin ser parte de un ministerio, sin ejercicio ministerial, porque han caído y a veces en pecados vergonzosos. En mi ciudad, varios pastores que han ido cayendo por no tener cobertura apostólica. Si a usted le gusta lo apostólico, gloria a Dios. Porque mire, usted debe entender que cuando Dios trae un avivamiento, lo trae a su manera. Cuando Dios trae una estación, no la trae a la manera nuestra, la trae a la manera de Él. Y cuando Dios trae algo nuevo, que no es nuevo para Él, sino para nosotros, porque lo estamos entendiendo ahora. Cuando Dios trae algo así, la iglesia se sectoriza en 3 grupos al menos. Estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia de la ciudad o la iglesia de una nación. Y cuando vino lo apostólico, la iglesia se sectorizó. Los que están con lo apostólico tienen su corazón, su mente y su espíritu metido en eso. Los que no quieren saber nada con lo apostólico. Usted conoce a alguien que no quiere saber nada con lo apostólico. Es verdad, hermano, que se han levantado falsos apóstoles. La Biblia lo dice, han hecho barbaridades. Entonces la gente está reticente a lo apostólico. Hay un sector de la iglesia que ha abrazado esta unción apostólica, se ha abierto en su espíritu para que el perma apostólico de Dios ingrese en él y se pueda generar lo que se tiene que generar. Entonces están los que están con lo apostólico, los que no están con lo apostólico y los que toleran lo apostólico. A ver, ¿qué va a pasar con lo apostólico? Lo puede tener en su iglesia. Pastor, está. Vamos a ver qué va a pasar con lo apostólico. Pero no son ni chicha ni limonada. No están ni allá ni acá. Están esperando algo. Quiero que levante su mano si usted está abrazando lo apostólico y se está viendo una nueva unción de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Ve? Porque las coberturas son reales. Dios pone hombres prominentes que hagan cobertura sobre ti. Levanta tu mano al cielo y dile: doy gracias a Dios por mi cobertura. ¿Por qué no te tomas un minuto para orar por tu cobertura? Señor, yo bendigo al apóstol Pablo Márquez, ahí en Santiago. Bendigo al apóstol Lucas. Ellos han sido mis formadores. Ellos están orando por mí y los bendigo, oh Dios. Porque ellos están en tu corazón, porque ellos viven lo apostólico y transmiten lo apostólico, esa transmisión que a veces es sin palabra, simplemente con hechos que ellos realizan. Aleluya. Las coberturas son reales. Diga conmigo, las coberturas son reales. ¿Sabe por qué Eva cayó? Porque se quedó sin cobertura. ¿Dónde andaba? Voy a usar un término chileno. ¿Dónde andaba leseando a Adán? Cuando el diablo entró en el huerto. ¿A dónde andaba padeando Adán? Si él tenía que estar al lado de Eva, porque es su cobertura. Oye, yo le doy gracias a Dios
por las bondades de la cibernética, por el teléfono, porque podemos estar en un fluido contacto con nuestra cobertura. Porque uno puede levantar el teléfono hoy y llamar donde esté nuestra cobertura. Uno puede usar el internet y comunicarse con ellos con tanta facilidad, pero tenemos que estar pegados a nuestra cobertura. Nuestra cobertura está al lado nuestro. Entonces, ¿dónde estaba? Mire que con 39 palabras, ¿cuánto puede demorar usted en decir 39 palabras? Menos de un minuto. En menos de un minuto, el diablo, porque no estaba su cobertura, destruyó la vida de Eva, de Adán, lo hizo trizas. Nosotros fuimos las consecuencias hoy. Adanes, cuiden sus huertos, cuiden sus Evas. Un hermano dijo un día en el púlpito: si tú no cuidas tu mujer, alguien vendrá para cuidarla. Pero que tiene que ser cuidada, tiene que ser cuidada. ¿Sabe? Porque cuando tú rompes tu cobertura, expones a toda la gente que está detrás de ti para que el diablo la haga trizas. Es un efecto dominó. Cuando cayó Jimmy Swaggart, detrás de Jimmy Swaggart comenzaron a caer muchos pastores que estaban con Jimmy Swaggart con los mismos pecados, con las mismas faltas, por un efecto dominó, porque se rompió la cobertura. Entonces, si tú rompes la cobertura, tienes una tremenda responsabilidad de gente que está detrás de ti. Y usted debe reconocer y conocer cuál es el espíritu de tu cobertura. Porque cobertura extraña mete espíritus extraños a tu vida. Usted tiene un pasaje en la Biblia, en el libro de Números. En el libro de Números tiene un pasaje, en el capítulo 19, versículos 14 y 15, dice: cuando alguien muere dentro de una tienda, dice, todo aquel que entrare en esa tienda será inmundo, contaminado. Y si en esa tienda hay una vasija abierta que no ha sido bien cerrada, entonces también es contaminada. Jeremías nos dice que nosotros somos una vasija que Dios le está dando formación y propósito. Y cuando tú no tienes una mente bien sellada, puede venir sobre ti una confusión. Puede el diablo usar a cualquier persona y meter contaminación. Por eso es tan importante lo que hay en tu mente y que pongas guarda sobre lo que hay en tu mente. Toca tu mente, por favor, acá. Porque la mente es tan compleja y tan amplia que puedes meter lo bueno y puedes meter lo malo. Pero diga, yo pongo un sello en mi mente. Dígalo otra vez. Soy una vasija y no debo tener ninguna influencia de muerte en mi mente. Porque usted va a entrar en una guerra tan terrible ahora, se va a librar, porque usted determina consumar el propósito bajo una unción, una gracia y una cobertura apostólica. Y si usted no pone esa tapa bien cerrada y bien sellada, cualquiera que esté muerto en lo apostólico podrá venir y hacer influencia sobre usted. Y lo puede tumbar, influenciar. Pero si usted tiene sellada su mente, ningún virus va a entrar. Ponga sello en su mente sobre lo apostólico. Ponga sello y guarda en sus oídos. La gente vendrá a decirte, pero si eso es una nueva moda, ya vas a ver cómo pasa lo apostólico y lo profético. Si usted estuvo anoche acá, se da cuenta que lo profético es tan fuerte que ningún hombre lo puede desarmar. Guarda y sella tu mente y tus oídos, porque si tú tienes sellada
tu mente y tus oídos y has decidido caminar bajo cobertura apostólica, lo que se viene para ti en esta estación apostólica son los frutos abundantes, son las riquezas en gloria. Vas a operar en el supereminente poder de tu grandeza y vas a tener en cuenta la herencia que Dios te da. Abre tus manos al cielo y ábrelas muy grande y dile: algo grande, Señor, se viene en esta estación apostólica. Hay regalos que se van a dar. Dios ha regalado a toda esta nación el fin de semana pasado algo tan grande. Vino una corporación, vino gente de afuera, puso 7 millones de pesos aquí en Argentina para hacer Operación Mi Esperanza, para marcar un antes y un después. 8.500 iglesias anotadas en Operación Mi Esperanza, con un promedio que se podría haber alcanzado los 10 millones de argentinos. 10 millones de argentinos son el 25%, y súmele todos los que ya son convertidos, hermanos, con una franja social tan grande como esa. Entonces tocamos gobierno, tocamos autoridad, tocamos al mundo, porque esos regalos grandes van a venir en unción apostólica. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces tu éxito de aquí en más dependerá de quien tú escuches. Judas escuchó a los fariseos legalistas y terminó ahorcado. Eliseo escuchó a un profeta, sirvió a un profeta. Porque tú tienes que entender que siempre vas a servir a Dios a través de un hombre. Ajá. ¿Están ahí todavía? ¿Conoce ese espíritu de llanero solitario? El pastor Lucas le dice: el Señor le mata el caballo y el indio. Repita conmigo: Dios siempre nos hace servirle a través de un hombre. Nuestra cobertura. Y Josué, siervo de Moisés. Entonces dependerá a quien tú escuches. Judas escuchó a los fariseos legalistas, sin la vida de Dios, con una religión muerta, terminó ahorcado. Pero Eliseo escuchó a Elías, sirvió a Elías. La Biblia dice que era el que derramaba agua en las manos de Elías. Y escuchó a Elías y terminó con un manto sobre él. Y yo esta mañana, levanta tus manos, porque esta mañana yo suelto un manto apostólico sobre ti y tu ministerio. Manto apostólico, eres soltado esta mañana sobre la iglesia, sobre los siervos. Quédate con las manos levantadas allí, porque en la unción apostólica tú vas a levantar tu ciudad. Esa ciudad está en tus manos, y en unción apostólica las cosas cambiarán en tu ciudad. Se quebrará el yugo que no se ha quebrado, se quebrará el pecado. Oh, amado siervo de Dios, sostén tu ciudad en tus manos, porque en esta unción apostólica Dios la pone allí. Aleluya, aleluya. La Biblia dice, Jesús lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Porque hay palabras que son espíritu y son muerte. La palabra tiene un esperma. La palabra te trae vida o la palabra te trae muerte. Y las palabras en unción apostólica son el semen de Dios. Y cada vez que Dios quiere levantar a alguien, Él busca una virgen que no haya sido penetrada y que nadie haya soltado un esperma raro y extraño. Por eso cuando tú ves a los nuevitos que avanzan, porque son vírgenes en Dios
Y si tú los engendras en unción apostólica, ellos van a consumar el propósito, porque en unción apostólica el Señor pone el pie en el acelerador de la iglesia para que todo vaya más rápido. ¿A cuántos el Señor le está poniendo el pie en el acelerador? ¿A cuántos el Señor anoche le puso el pie en el acelerador? Esto es más rápido, esto es más rápido, esto es más rápido, cada vez más rápido. El profeta dijo anoche, no tendrás tiempo, no tendrás tiempo. Avanza, avanza, crece y avanza, crece y avanza, crece y avanza. Y yo profetizo esta mañana que lo tuyo crecerá y avanzará solo porque la unción apostólica y el semen apostólico de Dios ha penetrado en tu espíritu, te ha inseminado con una unción y una gracia que te hará prosperar y bendecir. Aleluya. Uno escucha y se embaraza de una palabra, y si esa palabra ha sido una palabra rara, es un embarazo extraño, el día de mañana esa será la cabecera de playa del diablo para que te va a voltear. Porque hay muchos enemigos alrededor de tu vida tratando de voltearte, tratando de voltear tu negocio, tratando de voltear tu ministerio. ¿Usted los tiene? ¿Usted los tiene? Pero la Biblia dice que Él pondrá nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. No le tenga miedo a sus enemigos. Cobertura apostólica te va a librar de tus enemigos. Cuando la iglesia sea leudada de cobertura apostólica, es cuando la iglesia va a avanzar, porque es la cubierta que necesita. ¿Sabe? Muchas veces me pregunté por qué el Señor reclutó a 12 e inmediatamente los llamó apóstoles. ¿Se preguntó usted eso? Inmediatamente el Señor los llamó apóstoles. ¿Qué cosa rara? Porque ni siquiera se había consumado el plan de salvación. Y en ese concepto usted puede decir, pero entonces, si no se había consumado todavía el plan de salvación, ni siquiera eran salvos y habían sido nombrados apóstoles. Cuando hoy nosotros esperamos que la gente haya fundado unas cuantas iglesias y que un hombre esté sobre pastores y ministerios para recién conocer o reconocer que hay un apostolado en su vida. El apóstol del Nuevo Testamento es el que porta una revelación. El apóstol del Nuevo Testamento es el que sabe desentrañar los misterios de Dios, poner una imagen en tu mente para que ese ministerio sea revelado. Porque todo misterio que no ha sido revelado a la iglesia aquí en la tierra será revelado en esta última fase que tiene que vivir la iglesia aquí en la tierra. Y esta última fase viene con la unción apostólica. Un día el Señor le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron, alguien anda hablando por ahí que tú eres alguno de los profetas que ha regresado. Elías, Juan, alguno de ellos. Ahora la pregunta es más puntilluda, va directo al grano, porque si el Señor veía que ellos no entendían, ni siquiera reconocían quién era, él tendría que ir a otro lado a buscar otra gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta como impulsado por un resorte y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, fantástico. Esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por cuanto tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre la declaración, la revelación que has tenido sobre mi persona, fundaré la iglesia. Eso estaba pasando hace 2000 años allá en Cesarea de Filipo. Y hoy está terminando la última etapa de la iglesia después de 2000 años. Y estás tú presente en esta etapa, estoy yo presente. Somos los hombres de Dios de turno para cerrar el ciclo de la iglesia en una unción apostólica y profética.
Entonces cuando yo veo que la iglesia empieza en unción apostólica, que el Señor toma a 12 de sus discípulos y los nombra apóstoles, más tarde los constituyen apóstoles. Primero los nombra. ¿Y cuál es la razón que el Señor le da ese rango a esos 12? Es porque el rango apostólico va a ser cobertura en todo el ministerio de Jesús. En los tiempos de Jesús, cuando alguien se levantaba con un mensaje en contra del imperio, ese hombre no llegaba a los 6 meses, era eliminado, porque hablaba en contra del imperio. Ahora, es milagroso. Naturalmente, mirándolo desde el punto de vista humano, es un milagro que con el mensaje de Jesús durara 3 años y medio. Es que él sabía lo que era el rango apostólico y cómo lo apostólico cubre lo de Dios. Por eso Caifás dijo: es mejor que muera uno antes que muera toda una ciudad. Porque era tan fuerte el mensaje de Dios. Si lo dejaban vivo en poco tiempo, toda la ciudad estaría hablando el mismo mensaje. Los discípulos no sabían por qué el Señor le llamaba apóstoles, pero Jesús sí lo sabía. Y sabía que tenía que rodearse de lo apostólico. Ahora, cuando usted ve operar lo apostólico en la Biblia, lo ve en el Antiguo Testamento y también lo ve en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve a Moisés formando un presbiterio, un equipo, le diré algo entre paréntesis. El presbiterio es un equipo maduro dentro de una iglesia local. Alguien que investigue todo lo que está ocurriendo, todo lo que se está enseñando. Alguien que ponga las cosas en orden. Pastor, busca a tu gente espiritual, entrénalo y forma un equipo presbitérico dentro de la iglesia local. Pero el equipo apostólico es para fuera de la iglesia local, para tocar el mundo, para tocar gobierno, para levantar una generación, alumbrarle los ojos, para que esa generación pueda lograr y consumar los propósitos de Dios. Entonces usted ve a Moisés, que es un ayo en lo apostólico. Él forma un equipo de presbiterio, solo que la palabra presbiterio no la conocían porque ellos eran hebreos y es una palabra griega. Pero lo que están haciendo, están formando un equipo para gobierno. David funciona y opera en la misma unción. Toma 400 salvajes, los forma, los ministra y puede él tomar gobierno a través de un equipo en unción apostólica. Toda la Biblia. Abraham funcionó en la misma unción. Tomó sus 318 criados, venció una confederación de 5 reyes porque se movió en unción apostólica. Ellos no lo entendían, pero es la misma unción para moverse en el día de hoy. Si cuando usted lee la Biblia, usted encuentra lo apostólico en el Antiguo Testamento, encuentra lo apostólico en el Nuevo Testamento, le diré más. Todo el cielo es apostólico. Hay un ambiente apostólico en el cielo. Todo está preparado para ser enviado a la tierra. Apóstoles, un enviado. Todos los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados y fueron enviados. Es más, el mensaje de la Biblia es que todos los hombres que vienen a la tierra son enviados y el Señor no quiere que nadie se pierda. Si cuando usted piensa en el cielo, usted tiene que pensar que el cielo vive una atmósfera apostólica. Mira, si el Señor te envió su propio Hijo, te lo envió todo. Los ángeles son apostólicos. La Biblia dice que son espíritus enviados en favor de los que han creído para salvación. O sea que la cadena apostólica que se sacude a través de los tiempos nunca se cortó. Entre nosotros hubo un vacío apostólico y profético, pero lo apostólico es eterno.
La Biblia te dice que Él te ha unido a una congregación de muchos millares de ángeles para que tú los actives en la unción apostólica y ellos te abrirán los caminos. Ellos te abrirán los caminos. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, he aquí mi ángel va delante de ti y Él te abrirá los caminos. Cuando tú pones todas tus cosas en el ministerio angelical, esos apóstoles que son los ángeles vendrán a abrirte los caminos. Las universidades, los colegios, la televisión, la radio, te abrirá paso en la sociedad, porque son los ángeles, los apóstoles enviados para abrirte camino. Todo el cielo es apostólico. Finalmente, la palabra apóstol no es una palabra religiosa. La palabra apóstol es una palabra naval, naviera. Ellos tomaban a los marinos mejor entrenados y capacitados y los instruían a fondo y lo enviaban a conquistar nuevas tierras para la colonia. Ellos llevaban una cultura, llevaban un idioma, llevaban una bandera, llevaban una mentalidad, una filosofía de pensamiento, y donde iba el apóstol establecía la corona real. Así que esa es la misión de los apóstoles. En ese sentido, Cristóbal Colón era un apóstol. Levanten sus manos los apostólicos. En esta mañana están acá. Porque son enviados. No debes dejar lo que Dios te dio. Retómalo en el nombre de Jesús. Porque allí vas a establecer la corona real. Esa ciudad tiene que cambiar su mentalidad, cambiar su manera de pensar, cambiar su idioma, cambiar su cultura. Porque eres embajador del reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo: yo soy embajador. Levanten la mano los embajadores. Soy embajador en nombre de Cristo, y en nombre de Cristo os digo: reconciliaos con Dios. Wow. Hay que cambiar una mentalidad. Yo estaba recién hablando con el profeta y me dice: yo he dado unos cuantos temas sobre emigrar de una mentalidad pordiosera a una mentalidad de rey, de príncipe. Voy a decir algo, me animo a decir algo que dije el jueves en la inauguración. Diga conmigo: embajador. Abraza al embajador que tienes a tu lado. ¿Tiene cara de embajador o no? A ver, pon cara de embajador. Ponele cara de embajador a tu vecino, por favor. Decirle más respeto: estás al lado de un embajador. Yo el otro día fui al consulado de Chile. Llegó el cónsul. Un embajador no puede hablar más de la cuenta ni hacer más de la cuenta. Un embajador representa un Estado en su totalidad y solo tiene que hacer lo que el Estado le dice que haga. Y es controlado en eso. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Diga conmigo: ciudadano. La palabra ciudadano es una palabra griega. Esa palabra es politis, que es la raíz de la palabra político. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros somos los políticos del reino. Ahora tienes que poner una cara de político, pero no de político argentino, ¿no? De político de reino. ¡Ah! Soy un político.
Pero cierra bien el coco para que no te infecten los políticos de afuera. Embajador. Yo estuve en el consulado chileno hace 2 semanas atrás, me encontré con una hermana y estábamos esperando que abrieran el consulado. El cónsul llega en un auto, no sé, habrá tenido 7 metros el auto, un Mercedes-Benz. Detrásito de él viene la secretaria, un Palio diésel, 0 kilómetros. Me puse a pensar, si estos embajadores de la tierra tienen tanto, y yo soy un embajador del reino de los cielos, tengo un Corsa 2000, una vergüenza. Yo le decía a los hermanos, ¿por qué nosotros tenemos ese efecto, al menos aquí en Latinoamérica? En Europa, por el estándar de vida es distinto, pero aquí en Latinoamérica, usted váyase a las iglesias. Parece que están los más pobres en la iglesia. Alaban a Dios. Mire, es extraordinario. Pero mañana lunes, un incircunciso manda tu vida. Y te dice, ¿por qué llegaste tarde? La próxima vez es que estuve en el culto adorando a Dios. Pobre. Pero gracias a Dios por lo que está ministrando David. Emigrar de una mentalidad por diosera a una mentalidad de príncipe. ¿Usted vio las bicicletas que hay afuera de la iglesia? Atadas con alambre. Las motos. Las motos de los embajadores, las motos. Una moto de embajador evangélico. Atadas con alambre. El otro día entré a la casa de un hermano y estaba con el televisor. Y le digo, ¿qué está haciendo? No, así funciona. Embajadores del reino. Y le contaba a los hermanos el jueves, un pastor, no digo amigo, era amigo de mi padre, pero era parte del entorno de pastores en Córdoba. Terminó de pintar su casita toda precaria y tomó la misma brocha con que pintaba las paredes de su casa y la misma pintura y empezó a pintar su auto. El auto del embajador. Diga, es cuestión de mentalidad, diga. Mente, actívate en el reino de Dios y en lo apostólico, porque vendrá prosperidad. Si me habré cansado y habré manchado ropa debajo de los autos, ajustando el caño de escape. Claro, y como los autos de los creyentes pierden aceite, dejen la ropa inmunda. Si usted ve a alguien en la calle metido debajo de un auto arreglando, es un embajador evangélico ese. Las puertas medias caídas, los caños de escape rotos. Mire, todo el barrio sabe cuando va pasando ese embajador por el ruido de su auto. Todo destartalado. Pero atrás una calcomanía. Dios ama a esta familia. No hay plata, no hay dinero, ni siquiera para la atención médica, para hacerle la dentadura a tu esposa. Había un hermano que tenía problemas en la dentadura y le pusimos ojo por ojo, diente por medio. Un embajador. Diga, hay que cambiar esto. Somos embajadores en nombre de Cristo para decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Pero ¿cómo se van a reconciliar con Dios si nos están viendo nosotros? Y ellos dirán, si eso es el evangelio. Diga, pero en unción apostólica, todas las riquezas celestiales son activadas. Comienza a pensar en grande.
comienza a tener una imagen de cosas grandes, de grandes proyectos, porque antes de que el Señor levante a la iglesia, 3 cosas van a suceder. Dios enviará un fuerte y glorioso avivamiento. Segundo, habrá una limpieza en el liderazgo de la iglesia, porque Dios fumigará a su iglesia. Pastor, no le tengas miedo a la fumigación. Ya se fue. Un pastor me decía, se fue el alquiler de mi casa, con su diezmo pagaba el alquiler, ¿qué haré ahora? No le tengas miedo a la fumigación, porque eso va a ocurrir. Y 3, el Señor enviará tanto recurso a la iglesia, porque la obra tiene que ser terminada. Entonces, el apóstol tenía que establecer la corona del rey con toda la mentalidad de su reino. Y es lo que nosotros vamos a lograr hoy. Y para lograr eso es un proceso. Tal vez no veamos inmediatamente los frutos, pero tengamos fe que si metemos unción apostólica, la cosa va a empezar a funcionar. Porque si usted se opone a la unción apostólica, si usted no quiere unción apostólica, está desechando lo que le habilitará en esta estación apostólica para tener fruto y para tener bendición. La estación apostólica viene con fruto abundante. Anoche yo ministré a un siervo de Dios y podía ver en sus manos, las manos llenas de perlas, y el Señor le enviaba a preparar un equipo, porque era tanto lo que venía sobre él, que él va a tener que preparar un equipo de finanzas, un equipo que contenga todo lo que el Señor le va a dar. Eso está viniendo en unción apostólica. Lo que tiene que cambiar es una genética espiritual en nosotros, que esté en la genética apostólica. Usted tiene que entender que todo el evangelio es espermático, lo apostólico es espermático. Lo que Dios está trayendo es lo vital, es la vida de Dios a la iglesia. Esto no es teología, esto no es doctrina, esto es vital que lo viva la iglesia para la próxima etapa que el Señor está trayendo. Levante su mano al cielo y diga, me anoto en esa etapa, porque está en mí ahora la unción y la gracia apostólica. Si este mensaje le ha sido de ayuda o desea recibir más información acerca de este u otros mensajes, contáctenos. Daniel Márquez, pmf@hotmail.com. Esta fue una producción de Ministerio Cristiano, Visión Mundial para la Familia, Córdoba, Argentina.